¿Qué tal? Nos da mucho gusto saludarte. Continuamos con esta secuencia de charlas relacionadas con prevención del abuso sexual y hoy estamos otra vez de lujo porque tenemos a una invitada, Elena García Carvajal, que tiene muchos años de experiencia frente a grupo y que además se le facilita el tema de la tecnología. Es una educadora que tiene mucha facilidad para generar empatía, que ha trabajado con papás y con mamás ayudando a lidiar con situaciones difíciles en sexualidad. Y bueno, tiene también la facilidad de trabajar con niños, niñas, adolescentes, papás, docentes. Así que nos da mucho gusto, Elena, que estés con nosotros y nos va a hablar de un tema súper importante en este momento al que hay que ponerle muchísima atención porque ahora va a hablar de las formas de violencia sexual que tienen que ver con Internet, con el uso de la tecnología, que tanto en este periodo durante la pandemia como en general como tendencia está incrementándose muchísimo y hay que estar alerta y hay que prevenir y hay que crear fortalezas, pero primero hay que entender. Entonces, pues bienvenida, Elena, muchas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias, Emma. Pues buenas noches a todos, a todas. Voy a compartirles pantalla para poder iniciar con el tema. Gracias. Listo. Ok. Bueno, pues el tema, muchas gracias, Gemma, por haberme invitado a participar. Me da mucho gusto poder estar aquí. Y pues nuestro tema, como bien decía Gemma, es otras formas de violencia sexual asociadas al uso de Internet y la tecnología. Y bueno, es un tema que es muy amplio y pues bueno, habrá que tratar de hacerlo lo más resumido posible para que puedan llevarse cosas importantes en esta media hora. Eh, bueno, lo primero, pues puse acá como esta pregunta de este autor, David Martorelli, comenta en un libro reciente que escribió, que es un libro que habla de las redes, no es dirigido a el tema que vamos a dar en específico, pero sí habla de las redes y de cómo hoy pues vivimos así, ¿no? Entonces él plantea que si antes se decía, que Descartes decía, pienso, luego existo, pues hoy cabría esa pregunta cambiada a esta forma, ¿no? Como me conecto, luego existo, ¿no? Y dándole este tono entre chusco, pero muy realista de que pues actualmente si no estamos conectados y conectadas, pues prácticamente no existimos, ¿no? Y con la pandemia hoy, con lo que hemos estado viviendo, de tener que conectarnos todas las personas, pues aún más cabe, ¿no? Eh, Algo que hoy nos une mucho justo es esto, ¿no? Se han hecho estas clasificaciones de la generación X, de los millennials, de la Z, con base justo en la tecnología. Y sin embargo, hoy por hoy, pues tenemos que todas las edades hemos tenido que conectarnos, pues para poder conectarnos a través de las redes, para poder estar en contacto, ¿no? Hasta con los seres queridos, ¿no? Entonces tenemos personas adultas mayores que a lo mejor no estaban metidas en esto y ahora lo están, justo por la situación, ¿no? Entonces, bueno, me pareció importante comentar esto. Bueno, entrando un poco en el tema que nos atañe, pues lo primero sería nombrar que pues el tema de las redes sociales y de los likes o los me gustas que implican todas las redes sociales, pues se ha vuelto muy importante. Pues acá ponemos, dime cuántos likes logras y te diré cuánto vales, ¿no? Este tema de si me le dan me gusta a mis publicaciones es un tema que nos atañe a todas las personas, ¿no? Y hablando de adolescentes específicamente y a veces también niños o niñas ya preadolescentes, pues es un tema que se vuelve de impacto, sobre todo porque están en un desarrollo importante y para su autoestima, ¿no? Entonces, si como adultos y adultas pensamos que muchas veces estamos al pendiente, ¿no?
en mayor o en menor grado, pero estamos al pendiente de si le dan me gusta a alguna publicación, ¿no? O si no le dieron me gusta a alguna que pusimos, pues a lo mejor no nos impacta demasiado, pero sí es algo en lo que nos fijamos generalmente, ¿no? Con relación a esto, el año pasado, 2019, en mayo, Instagram, y pues tratando como de visualizar que esta parte sí afecta a la autoestima de la adolescencia, quitó un día o sea, quitar los me gustas. Entonces, digamos que fue su contribución, pero finalmente es algo que tiene Instagram y todas las redes, y pues que sí es importante de mirar, ¿no? ¿Qué tanto nos estamos midiendo o nos importa? Y sobre todo a nuestros niños, niñas y adolescentes, qué tanto les afecta el que le den me gusta o no a lo que publican, ¿no? O si valen más por la cantidad de seguidores o de amigos o amigas que tengan en las redes sociales. Bueno, por acá tenemos pues algunas de las actividades en línea que son las más comunes que realizamos y pues también son en las que más están nuestros niños, niñas y adolescentes. Primero tenemos las redes sociales que de por sí ya se estaban utilizando bastante especialmente por los adolescentes y las adolescentes, pero actualmente pues más todavía desde muy pequeños, ¿no? También tenemos los videojuegos que pues ahora el jugar en línea es algo que es muy utilizado y pues pueden jugar tanto con personas que conocen como personas desconocidas. También está el navegar en Internet, que hay diversos navegadores o buscadores, las plataformas de entretenimiento como Amazon y Netflix, que son las más utilizadas, y pues actualmente todos y todas, niñas, niños y adolescentes, pues están tomando clases a través de plataformas que sirven para videoconferencia, ¿no? Y que pues permiten estar tomando clases, pero además estar en contacto con sus compañeros y compañeras de otras formas, ¿no? Acá tenemos algunos datos de algunos estudios que se han hecho acerca del uso de redes sociales o de Internet. Y por ejemplo, tenemos que hay un estudio que habla de que el uso excesivo de los medios digitales está relacionado con consecuencias de adicción a la tecnología y con dificultades en el razonamiento y lenguaje. En este estudio hablan de que cuando se utiliza por más de 7 horas, se utilizan los dispositivos por más de 7 horas, pues puede haber consecuencias a nivel cerebral, en la corteza cerebral, que sería un poco parecido a enfermedades del tipo degenerativo como el Alzheimer o la demencia. También pues nos dicen por acá que 1 de cada 2 menores de edad recibe material sexual o violento de forma involuntaria, que la edad en promedio de tener el primer contacto con la pornografía son los 11 años y que generalmente este contacto es o por curiosidad o por envío o invitación, ¿no? Alguien se las envía o alguien les dice ven a verla o pues simplemente surge la curiosidad al buscar a lo mejor palabras como sexo o porno, muchas veces es la que buscan también. También hay en otro estudio hablan de que entre los 8 y 9 años las niñas y niños llegan a vivir ciberacoso por primera vez y generalmente casi la mitad de los acosadores o acosadoras son compañeros o compañeras de la escuela. También se ha asociado que la pornografía tiene que ver con conductas agresivas sexualmente o que puede llegar a generar adicción. Y en promedio el sexting ocurre, quien lo lleva a cabo, a los 14 años. Y bueno, este dato es de España, pero no es muy diferente al que tenemos por acá, al menos en la experiencia que hemos tenido con grupos, pues que 9 de cada 10, entre 8 y 16 años, han consumido pornografía. ¿Sí? Bueno, esta clasificación es una clasificación que hace UNICEF y habla de que los riesgos al estar en línea para niños, niñas y adolescentes son de contenido, de contacto y de conducta.
Hablando de contenido, porque pueden estar expuestos a imágenes inapropiadas de tipo sexual, de tipo violento o pornográficas. De contacto, al poder estar eh, teniendo contacto tal cual con personas que no conocen y que no saben si están siendo de verdad quienes les dicen que son. Entonces, este riesgo se llama grooming, que son personas adultas que se ponen en contacto y los lleva al uso de pornografía infantil, acoso sexual o abuso sexual. Y por último están los de conducta, que es las conductas que llevan a cabo menores de edad al estar en línea, que pueden caer en ciberbullying, en sexting, en los retos virales y en la tecnoadicción. Ahorita vamos a explicar cada uno brevemente. Empezando por lo que es el porno, pues la pornografía es algo que actualmente se ha hecho muy fácil de obtener porque pues la tenemos en un segundo, ¿no? Buscando en internet o simplemente entrando a sitios que no son adecuados cuando no tenemos los candados apropiados en internet. Entonces, esto es algo que es muy importante porque impacta de forma no saludable a niños y niñas y tampoco a adolescentes. Eh, Actualmente, la pornografía, la diferencia, digamos, siempre ha existido, pero la diferencia hoy por hoy es que pues es anónima en primer lugar, ¿no? Yo puedo entrar, cualquiera puede entrar y nadie va a saber que entré. Se puede hacer desde estos modos incógnitos, y entonces pues no queda registro en el historial. También es accesible, dado que está a un solo botón de apretarle y que aparezca. Y asequible se refiere a que pues no nos cuesta o cuesta muy poco, ¿no? Hay muchos videos de pornografía gratis donde se empieza un poco y después a lo mejor nos van a cobrar, pero no es tan difícil de adquirirla, ¿no? Económicamente hablando. Y a esto algunos autores le llaman así, la triple A de la pornografía. Y hay otros autores que agregan la aceptabilidad, es decir, que en la adolescencia se mira como una conducta normal, el que por ser adolescentes, pues está bien que vean pornografía, ¿no? Dado que están en la etapa y no hay ningún problema. Entonces, el que se normalice la conducta también pues es un factor importante por el que estén más expuestos los y las adolescentes. Oye, Elena, la pornografía, ¿por qué está puesta en el contexto de violencia sexual? Por ejemplo, en preescolar, en primaria, o con estas estadísticas que 8 años, pues sería un niño de segundo, tercero de primaria, ¿no? O una niña. ¿Qué efectos puede tener para la sexualidad? ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo, para que una mamá o un papá que dice, no, hombre, pues yo también vi pornografía cuando era joven, y no le da peso o no le da importancia o piensa que para no hacerle daño al hijo o a la hija, pues tiene que dejarlo ver las cosas o no quiere pasarle un mensaje negativo de la sexualidad? ¿Tú qué les dirías? ¿Por qué la pornografía sí? ¿Por qué la pornografía no? Ok, bueno, acá ahorita tengo algunas de las consecuencias justamente, pero pues cuando un niño, pensemos en primaria, ¿no? Cuando están todavía en primaria, pensando en 8 años, 9 años, y ve pornografía, pues el impacto es muy fuerte, ¿no? Yo lo comparo mucho con cuando niños o niñas pequeñas, pequeños o pequeñas, ven películas de miedo, ¿no? Que no alcanzan a procesar bien lo que están viendo y termina siendo muy impactante y algo que es recurrente en su mente, que les asusta o les preocupa o no saben qué hacer. Y hablando de lo que es la pornografía, pues para empezar, muchas veces niños y niñas ni siquiera tienen conocimiento de lo que es una relación sexual o si cómo se forman los bebés muchas veces. Y entonces el mirar lo que es pornografía, que donde no hay un vínculo afectivo, donde no hay pues un cuidado, no hay digamos, un contexto amoroso, o sea, que sería lo que sería una relación sexual en la vida real, pues les parece algo violento, impactante. Y en lo que a mí me ha tocado de experiencia,
pues sí es algo que les viene y les viene a la mente constantemente, ¿no? O sea, como una anécdota, tengo que hablando de pubertad, siempre me doy cuenta cuando alguien o cuando han estado en contacto con pornografía, porque ni siquiera, aunque no hay imágenes al explicarse el tema de el cuerpo o hablar de los genitales, se tapan los ojos, se tapan los oídos, o sea, la reacción es de mucho rechazo, de mucho asco y de una idea de yo no quiero crecer jamás porque yo no quiero estar ahí, ¿no? Y considerando que hoy por hoy la pornografía pues no es lo que nos pudiera haber tocado cuando éramos niños, niñas, bueno, niños, niñas pues era muy difícil, ¿no? Pero en la adolescencia, por ejemplo, pues hoy por hoy la pornografía hay desde cosas muy suaves o ligeras hasta cosas muy fuertes donde se incluye violencia eh, y pues tríos, orgías, o sea, hay muchas situaciones que un niño o una niña le va a ser muy difícil comprender, ¿no? Y que sí les es necesario expresar lo que están sintiendo cuando llega a ocurrir y comprender que les hace daño, ¿no? Y pensando en la adolescencia, pues se van generando ideas del cuerpo, ¿no? De pues que los cuerpos tienen que ser así, ¿no? Pechos grandes, penes enormes, que el sexo va a darse así por sí solo en un segundo, ¿no? Hay conductas estereotipadas donde pues la mujer siempre va a estar dispuesta y el hombre va a poder hacer lo que quiera, ¿no? Entonces también estas cuestiones de género van a afectar y la idea de que así tiene que ser, ¿no? Además de que puede generar adicción en ciertos casos, no en todos, pero sí puede llegar a generar adicción y pues no poder parar de mirarla, ¿no? Entonces, eh, pues yo lo que pienso es que no podemos comparar, ¿no? Justo en este tema de normalizar que son adolescentes y está bien, pues no podemos normalizar que está bien que vean pornografía. Sí está bien que tengan erotismo, sí está bien que sientan curiosidad y a lo mejor empiecen a tener este deseo, les atraiga, pero es mucho más saludable que lo manejen desde su fantasía, ¿no? O con otro tipo de, a lo mejor, erotismo que no sea en sí pornografía y puedan tener acceso a esto sin que sean cosas irreales y que les ponen en riesgo, ¿no? O en tener conductas de riesgo. Claro, y con Ujú. violencia y con inequidad y con Así es. machismo y los puros síntomas, todo esto que estás diciendo que ocasiona, pues sería como, como una llamada de atención, ¿no? Por muy abierta o abierto que seas en sexualidad. O sea, la edad cuenta mucho. Muy Sí, bien. sí, sí es muy importante. Sí, con adolescentes a mí yo lo que muchas veces les digo es, pues es que si ni siquiera sabes cómo te vas a acercar a la que te gusta, ¿no? Porque te da pena, porque te da miedo, no saben cómo manejarlo, eh, pues estar viendo pornografía de nada va a servir, ni siquiera, ¿no? O sea, mejor Claro, aprende, pues, lo que qué es de tu cosa propio tienes que desarrollo. hacer, ajá, Ajá. para poder gustarle a quien te gusta, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, bueno, eso. Aterrizarlos a su experiencia. Ah, muchas gracias. Ujú. Y bueno, pues justo aquí está más o menos lo que ya nombré. Y pues sí, o sea, las consecuencias son estas, ¿no? Por aquí alguna que no he nombrado. Pues esta, por ejemplo, que a mayor consumo de pornografía, tanto en cantidad como en frecuencia, pues hay mayor agresividad sexual, verbal y conductual, ¿no? Cuando la están mirando, pues estas expectativas irreales sobre lo que es el sexo, que no es así, no es como en el porno. Y pues ya creo que están todas las que ya nombré, ¿no? Entonces vamos a pasar a los siguiente. Bueno, eso con relación a la pornografía. Ahora, el grooming. El grooming es otro riesgo importante. Es un riesgo en el que pues una persona adulta se hace pasar por alguien de la edad del niño, la niña o el adolescente y va a tener un proceso en el que va a ir convenciéndole, agradándole hasta que obtenga su confianza
y termine pidiéndole material de tipo sexual, ¿no? Imágenes o videos sexuales, donde el niño o la niña, o el adolescente, pues terminan haciéndolo porque tienen confianza, porque sienten que están con alguien de su edad, porque a lo mejor hay cierta atracción y emoción de estar en ese contacto. Y este material, pues estas personas adultas lo pueden usar como pornografía infantil o para acosar o abusar sexualmente de ese menor de edad o de esa menor de edad, ¿no? Entonces es un riesgo también muy importante que sepan, ¿no? Que conozcan que no deben estar en contacto con personas desconocidas, ¿no? Aquí también es muy fácil que sientan esta emoción como de, estoy conociendo a alguien, ¿no? O me está buscando o ya le gusté a alguien y pues finalmente no alcancen a medir los riesgos si no tienen la información necesaria o adecuada. Otro de los riesgos, pues, es el ciberbullying, ¿no? Que digamos que es, pues, el bullying ya existe, estaba sin necesidad de la tecnología, pero el estar en línea, el estar en internet, en redes, pues hace que se vuelva un poco más fácil, porque a lo mejor quien no se atreve tanto a hacerlo en persona, pues acá detrás de una pantalla es más fácil que sí lo haga y además es algo que no para, ¿no? Pensando en el otro, cuando estamos en el tema presencial, pues me voy de ahí, me voy a mi casa y a lo mejor ya no lo vivo y aún así impacta de una forma muy importante. Y acá pues estamos conectados constantemente y entonces es continuo, ¿no? Y entonces es vivir amenazas, acoso, humillación, ridiculización, burlas. Me ha tocado mucho que me comenten que ya me hicieron un meme. Es que en el grupo hacen memes, ¿no? Hacen memes de alguien, toman una foto y le hacen un meme y la pasan por todo mundo, ¿no? Y bueno, también son conductas que llegan a normalizarse entre los y las adolescentes, como de, pues ya es la broma, ¿no? Pero, pues no, son conductas de violencia que sí llegan a afectar fuertemente a estos niños, niñas o adolescentes que las viven. Otro de los riesgos, pues es el sexting. El sexting, lo que tiene el sexting es que el inicio de es que a lo mejor yo estoy sintiéndome atraída por alguien o ya tenemos una relación, un vínculo, y entonces le envío una imagen mía, desnuda o semidesnuda, o un video, y por alguna razón sale de las manos. Mías al enviarlo, pero de la otra persona también, ya sea porque lo reenvía o porque alguien lo encuentra y lo toma, ¿no? Entonces, esto se vuelve un riesgo porque, pues al estar pública en muchos sitios estas imágenes, pues puede servir para amenazas a la privacidad de esa adolescente o ya sea hombre o mujer. Puede utilizarse para su ciberbullying por otros compañeros o compañeras, para sextorsión, que es que le pidan a la persona dinero a cambio de no publicarlas, pues para abuso sexual también, trata de personas o para pornografía infantil, ¿no? Entonces ahí es donde se vuelve el riesgo y pensando en que si están en una etapa de desarrollo y a lo mejor no alcanzan a tener esta prevención o este pensamiento crítico de no le voy a mandar a cualquiera una imagen de ese tipo, porque puede haber cualquier riesgo, pues entonces se vuelve un riesgo mucho más grave en la adolescencia, o sea, lo es a cualquier edad, pero en la adolescencia aún más porque pues están todavía en este desarrollo en el que no tienen tal vez esta claridad de los riesgos, ¿no? Bueno, y por último tenemos la tecnoadicción y los retos virales. La tecnoadicción, pues es algo que ya está clasificado como una enfermedad psiquiátrica, no con este nombre, tiene otro nombre, pero sí ya se clasificó porque sí ya se han encontrado estos casos donde hay varios síntomas en los que pues no se pueden despegar, digamos, de lo que es estar conectados en Internet
y también se puede llegar a generar síndrome de abstinencia, igual que en un alcoholismo o en adicción a drogas, cuando dejan de estar en contacto, ¿no? Entonces también aquí lo que hay que cuidar mucho, porque pues actualmente no hay de otra más que estar que niños, niñas y adolescentes estén conectados en Internet, pues es que sea para las actividades específicas que van a realizar, ¿no? Como estar en clases, y a lo mejor sí puede haber este tiempo de juego, pero sí hay que vigilarlo y que no sea todo el tiempo, ¿no? Sobre todo tiene mucho que ver con el jugar videojuegos también a veces, ¿no? El que no pueden detenerse y además como se están recibiendo, digamos, recompensas constantemente eh, a nivel cerebral, causa un impacto y esto es lo que va generando la adicción. Y por otro lado están los retos virales, que pues ahorita en la pandemia se hizo un boom con el TikTok, con la red social TikTok, y ahí se presentan muchísimos retos virales, que algunos son saludables, ¿no? Como hay estos retos de hacer ejercicio, ¿no? De 25 días de hacer abdominales o este tipo de retos que pues son saludables, ¿no? A veces de comida saludable también, pero hay otros tantos que sí son de riesgo, que sí ponen en riesgo a los y las adolescentes o niños y niñas. Entonces, pues hay que estar al pendiente, ¿no? Pues en todo caso, como la adolescencia es una etapa en la que queremos estar, pues en la moda, digamos, o pertenecer o hacer notar que podemos, entonces, pues con los y las adolescentes hay que tratar de enfocarlos en cosas que sean positivas, ¿no? Y que estos retos, o sea, que tengan este pensamiento crítico como para poder diferenciar cuándo se está poniendo en riesgo la vida por algo que no vale la pena y cuándo, pues sí es algo que va a ser para bienestar, ¿no? Y bueno, serían los riesgos a grandes rasgos que pueden vivir los y las adolescentes, así como niños y niñas. Y bueno, pues qué toca para prevenir, ¿no? La sugerencia para prevenir es, primero, pues que hay que educar en sexualidad, ¿no? En sexualidad integral. Hay que enseñarles el uso seguro de Internet y como adultos y adultas necesitamos aprender también de esto, conocer cómo podemos protegernos para poder también enseñarles a nuestros niños, niñas y adolescentes. Hay eh, un perito, él es maestro y es perito, que habla de que se ha hablado mucho de que la brecha generacional, ¿no? Por la era digital, nos hace quedar como menos, ¿no? O nos deja como los adultos no sabemos si ellos saben más, ellos y ellas, ¿no? Refiriéndose a niños, niñas y adolescentes. Y él dice mucho, y creo, yo estoy muy de acuerdo con eso, que pues no es que sepan más, a lo mejor sí les es más fácil tener el acceso a la tecnología porque están creciendo con ella, ¿no? Y entonces la entienden muy rápido. Y a quienes somos adultos y adultas, pues no nos tocó y hemos tenido que aprender siendo adultos. Por lo tanto, a lo mejor nos cueste un poco más de trabajo. Pero eso no quita que tenemos experiencia, ya tenemos una edad en la que tenemos otro tipo de pensamiento, ellos y ellas están en desarrollo y pues sí podemos enseñarles y sí podemos protegerles, ¿no? Y no dejar como, pues ellos saben más que nosotros, ¿no? O sea, eso sí es algo importante a quitar de la mente y pues hay que protegerles y lo que no sepamos, pues aprenderlo para poderles cuidar, ¿no? Y lo mismo, pues hay que enseñarles sobre estos riesgos, explicarles cuáles son, de qué se tratan, eh, y no en un tono de miedo, ¿no? O de no hay que utilizar el Internet o las redes, ¿no? Porque nos da, pues estamos viendo que tiene grandes beneficios, ¿no? El tener Internet hoy por hoy. Sin embargo, pues hay que utilizarlos con cuidado, ¿no? Y como todo, pues hay un lado positivo y un lado negativo de los cuales hay que estar al pendiente, ¿no? Sí es importante que establezcamos reglas de uso, ¿no? Por ejemplo, pues utilizar por las noches, ¿no? O no dormir o dormir muy tarde por estar utilizando los dispositivos, pues sería importante de ponerle una hora, ¿no? Una hora de término, ¿no? También hablando de lo que son series, películas,
pues hay que conocer y respetar las clasificaciones, ¿no? Muchas veces a lo mejor no sabemos mucho cómo van las clasificaciones, sobre todo en estas plataformas de Netflix o Amazon, pero pues hay que averiguar si es apta para nuestros niños, niñas o adolescentes, ¿no? Y que cuando, por ejemplo, las películas que son B15, tenemos muchos niños que las ven, ¿no? O clasificación B. En mi experiencia, pues me han tocado que son clasificación B, pero las ven, ¿no? Y la justificación del mismo niño o niña es, pues la veo con mi papá, no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado y hay que averiguar por qué es clasificación B, ¿no? Y no necesariamente es por algo sexual, que muchas veces son B, muchas veces son clasificación B por cuestiones de violencia, ¿no? O del tema que se está abordando. Es bien importante que como adultos, papás, mamás, docentes, eh, pues puedan brindarle confianza a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Esta confianza de, pues me puedes decir lo que sea, me puedes contar lo que sea, yo te puedo escuchar, yo te puedo cuidar y voy a estar al pendiente, ¿no? Y cuentas conmigo. Y también es bien importante esta parte de ayudarles a desarrollar habilidades socioemocionales, eh, enseñarles que se puede denunciar, tanto en cada red social se puede, además de bloquear a las personas, también se pueden hacer denuncias y también está la policía cibernética, que ahorita les muestro la liga en la cual podrían ingresar y es importante denunciar cualquier situación, ¿no? Porque ellos le van a dar seguimiento de la forma adecuada. Y también pues que los dispositivos no los tengan en sus recámaras, niños, niñas y adolescentes, sino que los podamos tener a la vista y que no sea lo primero que se hace al despertar. Eso es una buena práctica hasta como adultos y adultas, ¿no? Que no al despertar lo primero que hago es tomar mi celular para ver qué pasa. O simplemente porque es lo que ya me acostumbré a hacer. Y pues con niños, niñas y adolescentes aún más, ¿no? O sea, que esto quede fuera de la recámara es algo importante. Y bueno, estos son pues los mensajes que se sugiere que se den tanto a niñas como niños y adolescentes para que vayan aprendiendo a cuidarse, ¿no? Es decir, irles enseñando que tienen que estar alertas y con un pensamiento más crítico para poder estar utilizando el Internet o sus redes. Que sería, pues no todo lo que ocurre ahí es real, ¿no? No te creas todo. Pues dedícate a buscar lo que necesitas, o sea, trata de no distraerte porque pues estando en internet es muy fácil que nos vayamos con un montón de cosas y se nos vaya el tiempo rapidísimo, ¿no? Pues hay que desconfiar de cosas que no son lógicas, ¿no? Como pues estos premios que de pronto aparecen o no sé, como adultos o adultas también a veces nos pasa, ¿no? Que nos llega un aviso de, por ejemplo, a mí me ha tocado que me llegan mensajes de aparentemente del SAT, ¿no? Y pues no, muchas veces son virus, ¿no? Y con niños y niñas, si es algo llamativo, pues también a veces pueden entrar y pues terminan siendo virus. No responder a amenazas de ningún tipo, enseñarles que pueden pedir ayuda, ¿no? Y hacerles saber que, pues más allá de regaño, pues va a haber primero entendimiento y comprensión para poder resolver la situación, ¿no? Y ya después se verá si se requieren algún otro tipo de medidas. No dar información a personas que no conocen, información personal, y no hablar con desconocidos, idealmente. Por otro lado, pues pensar muy bien antes de publicar cualquier cosa, ¿no? O sea, es enseñarles que se tienen que detener y pensar si lo que van a escribir, a decir o a publicar, pues sería algo que harían en la vida real, ¿no? En la vida presencial, ¿no? Más que real. También, pues, no permitir cosas que no permitirían en la vida real, ¿no? No porque estamos detrás de la pantalla, entonces, bueno, yo también lo tolero, ¿no? Hay que enseñarles a poder poner límites y decirles que los pueden poner, ¿no? Pues mantenerse congruentes con quienes son en la vida presencial y con quienes son cuando están en línea. Y pues siempre decirles que cuentan con ustedes, ¿no? Que un niño o niña o adolescente sepa que tiene un adulto confiable, que no tiene que ser a fuerza mamá o papá, o sea, a lo mejor es la tía, el tío, alguna maestra o maestro,
si ese niño, niña o adolescente lo saben, pues están mucho más protegidos y protegidas, ¿sí? Y bueno, ¿qué se puede hacer cuando ya ocurrió, ¿no? A lo anterior estamos hablando de prevención. Aquí, si ya ocurrió cualquiera de estos riesgos, pues es Elena, importante, ¿sí? pero a ver, antes de pasar a si ya ocurrió, Ujú. entonces, podríamos decir que es bueno y es necesario hablar con los niños y las niñas sobre estos riesgos, o quizá los asustemos o las asustemos demasiado. Le toca hablar a la mamá, al papá, le toca hablar a la maestra, al maestro. En ese sentido, ¿qué es mejor? ¿Qué se considera mejor? Pues sí, sí tenemos que hablar con ellos y ellas de los riesgos que hay en Internet. ¿Qué es mejor o quién es mejor? Pues todos y todas. O sea, sí es importante que tanto mamá como papá como la escuela puedan decirle a esa niña, niño o a ese adolescente que se tiene que cuidar, ¿no? Y más que hablarlo desde el temor o desde el decirles, te puede pasar esto, ¿no? O sea, eso sí es bien importante, es hablarles desde el que tengan un poco de sensatez, decía mi mamá, pues sí, como de sentido común, de poder poner en duda, o sea, creo que es bien importante que se les Como pueda enseñar, pensamiento crítico y ajá, autocuidado. así es, que se les Ajá, pueda enseñar pues medir consecuencias, analizar las situaciones, ajá, ¿no? ajá. Entonces, el conocer los riesgos más allá de asustarles es para que puedan comprender, ¿no? Y también entender que hay edades para muchas cosas, ¿no? También, y pues que están en una etapa de desarrollo, ¿no? Porque también pasa mucho que cuando se les habla tanto desde el miedo, desde el me da miedo que te vaya a pasar o me da miedo que caigas en esto, pues es el resultado que conocemos de siempre, ¿no? No entendí, me lo quieres imponer solo porque tú crees que es malo, pero yo, y pensando más en la adolescencia, yo sé que no, yo me sé cuidar, yo puedo con todo, porque pues hay Ujú, esta sensación de no te necesito ya a ti, ¿no? ujú, ujú. Entonces, sí es importante justo no hacerlo desde el temor, sino desde el interés y la preocupación, o sea, desde el si quiero hablar contigo de esto es porque me importa que estés bien, no porque quiera prohibirte nada, ¿no? Ujú, ujú. Ujú. Oye, y sí, como una muestra de amor y como una muestra, al contrario, como tratarlos y tratarlas como más capaces, ¿no? De tomar algunas decisiones, de cuidarse un poco, porque no vamos a poder estar ahí todo el tiempo. Por ejemplo, el Ujú. trabajo con casos, ¿crees que ver un caso que salió en la televisión, en las noticias, para primaria alta pudiera ser como un buen ejemplo o una buena estrategia? Casos que se escuchan en noticias, Ajá. pues yo creo que sí puede ser útil con la guía justo, porque además se van a enterar, ¿no? Porque son noticias. Ujú. Justo el acompañarlo o aprovecharlo para poder educar, pues es muy útil, ¿no? Y el que pueda yo informarme bien y explicarle bien, ¿no? O sea, justo desde evitar el miedo, o sea, como decir, sí, están esos casos, ¿no? Pero también hay otros que no son de tanto riesgo, ¿no? Pero justo quien, el no conocer sobre esto, pues nos puede poner en riesgo. Sí, sí, yo creo que sí podría ser útil. Y también los videos, ahorita al final les voy a pasar varias ligas, que traen videos y mucha Muy bien. información que es muy útil para poder educarles. Sí, sí, Ujú. ¿verdad? Para que se les quite ese miedo de ya me rebasó la tecnología, ya me rebasó mi hijo y no tengo recursos, pues para eso apoyarse en estas ligas que les va a dar Elena. Oye, y por ejemplo, en cuanto a la pertenencia, porque pues es un súper tema, ¿no? Para los retos, para el sexting, para los videojuegos. Eh, por ejemplo, como maestra o como maestro, ¿qué puedes hacer tomando en cuenta pues que sí es una necesidad humana fuertísima Ujú. el querer pertenecer, el querer la aprobación, el saberse aceptada o aceptado, porque lo contrario pues causa mucho dolor? Ahí, por ejemplo,
porque no te puedo solo quitar el recurso, pero no tomar en cuenta tu necesidad de aceptación, ¿no? Ahí, ¿qué sugieres? Bueno, pues ahí como en la parte educativa, pues es importante impulsarles justo a los retos en lo saludable, ¿no? O sea, yo me tomaría mucho este tema de ahorita en moda de TikTok y los retos justo para hasta yo misma ponérselos, pero en cuestiones saludables, ¿no? Ujú. Y luego llevar esto a un juicio crítico de ellos y ellas donde cuando se abren los temas, quienes no están de acuerdo sí se atreven a decirlo, ¿no? O sea, muchas veces en un solo grupo, a lo mejor solo están de acuerdo con el reto que es riesgoso, 5, y el resto del grupo no, pero esos 5 son los que sí se atreven a hablar, a decir y a comunicarlo, y el resto no, justo porque es como, pues ya no vamos a estar tan dentro de o a pertenecer tanto. Entonces, como docente se puede fomentar o sea, como el cuestionar, ¿no? Desde lo crítico, ¿ustedes creen que esto sea saludable o cómo ven o qué otras cosas propondrían, ¿no? O sea, sí meterlos pues si estamos en la línea del reto, pues no está mal, ¿no? Pero hay retos que no nos hacen daño, ¿no? Sí, muy Entonces, un bien, poco por ahí. Uh-huh. claro. Gracias. A ver, Uh-huh. ¿y qué Bueno, y hacemos si para ya que pasó? pues si ya pasó, aquí la sugerencia en primer lugar es ayudar a reflexionar a esa niña, niño o adolescente y antes de ir a ayudarle, pues como adultos y adultas, tratar de comprender qué pasó, ¿no? Tratar de entender qué es lo que hizo que ese niño, niña o adolescente estuviera en esa situación riesgosa, haya llegado ahí. Porque no, nadie llega por gusto o por elección, ¿no? A ese riesgo. Algo pasó, algo faltó, hay alguna necesidad afectiva en ese niño o niña, por ejemplo, pensando en lo de los retos, pues quería pertenecer y terminó haciéndolo, ¿no? Y se puso en riesgo, ¿no? Entonces, hay que comprender muy bien esto y ayudar a este niño, niña o adolescente a que también reflexione sobre esta conducta, ¿no? Sea cual sea. Y entonces, bueno, la propuesta es que se explore la situación, ¿no? Todo eso quiere decir, pues hay que ir a tratar de entender todas las circunstancias alrededor de la situación, de la experiencia vivida, ¿no? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó en el momento? ¿No? Después, cómo se están sintiendo y todas estas emociones o sensaciones que se experimentaron, ¿no? ¿Qué le llevó a, ¿no? Entonces, no nada más es el hecho, ¿no? Es un poco como pienso en cuando alguien pega, ¿no? Que está uno en un grupo y alguien le pega a alguien más y pues lo que vemos es el golpe de un lado a otro, ¿no? Pero pues ese no ocurrió nada más porque sí, antes algo pasó y eso es importante entenderlo. Entonces aquí también, ¿no? Si hubo una conducta de ciberbullying, si hubo un enviar imágenes desnuda o semidesnuda, eh, o si se estuvo expuesto a pornografía, pues qué pasó antes de eso, ¿no? Y para acercarnos a explorar esto, pues es importante mostrar cercanía, calidez, empatía, comprensión, preocupación, interés y escucha, sobre todo escucha, ¿no? A lo mejor puede ser algo que nos genera enojo, que nos genera preocupación y una serie de emociones como adultos y adultas, pero todo eso es algo que necesitamos procesar nosotras o nosotros por nuestra cuenta antes de averiguar, ¿no? Y cuando estemos averiguando, antes de regañar o juzgar, pues necesitamos entender claramente para poder atender la situación, que sería lo siguiente, que ya en atenderla, pues a lo mejor se necesita solamente educar, ¿no? Sobre los riesgos, sobre el uso seguro de Internet, sobre alguna otra necesidad, a lo mejor como la de pertenencia, a lo mejor como la de, pues saber que no a cualquier persona le vamos a mandar cualquier tipo de fotos, ¿no? O tal vez la situación amerita, además de educar, pues denunciar lo que haya ocurrido o a quien haya afectado. También tal vez se necesita contener a ese niño, niña o adolescente
y en algunos casos pues se requiere de un apoyo profesional, ¿no? Entonces darle eso a ese niño, niña o adolescente, ¿no? Sería como las sugerencias. Y bueno, pues ya como para terminar, tengo acá los sitios. Estos son sitios en los que pueden encontrar información valiosa para el cuidado en Internet. Específicamente en la última, Uso Love de la tecnología, en pantallas amigas, en sexting, se encuentran videos que son muy útiles para educar, ¿no? Y en las otras encontramos información que es muy útil, ¿no? Para poder estar más empapados y empapadas de este tema. Y como pues decíamos hace rato, sí es bien importante que nos quitemos la idea y el temor de que nosotras o nosotros no sabemos de esto, ¿no? Quienes lo tengan, ¿no? Eh, Tal vez es necesario aprender, pero pues dice ese refrán muy conocido de que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, la experiencia, la edad, la madurez, el juicio que podemos tener como adultos, pues no se compara con que un niño o una niña nos tengan que explicar cómo utilizar el celular o cómo utilizar algo en la computadora, ¿no? Y entonces, pues, y también se vale decir, bueno, tú sabes en esto, ayúdame, pero yo sé de esto, ¿no? Yo sé de lo que es la vida, yo sé de lo que son los riesgos, yo sé. Entonces, eso es en lo que hay que apoyarnos y lo que sea necesario, pues tratar de informarnos y aprender, ¿no? Con eso es suficiente. Y bueno, otra sugerencia es este libro. Yo apenas lo adquirí en línea, está muy barato en Amazon, vale como creo que 84 pesos, algo así. Y bueno, es una guía que justo es un autor que es muy intermedio, ¿no? Él habla de mucho de lo beneficioso de la tecnología, ¿no? Pero al mismo tiempo plantea que existen los riesgos, ¿no? Entonces habla desde, pues sí, un punto, digamos, intermedio donde no lo pone como en algo terrible, ¿no? Pero bueno, tiene varios elementos muy importantes, muy útiles, ¿no? Y el otro que les comentaba hace ratito, no lo tengo aquí, eh, pero él, digamos que a él se le puede seguir en redes, se llama Pablo Duchemin, y él está, digamos, en el extremo de no se debe de tener a los niños con dispositivos propios, ¿no? Y bueno, eso sí sabemos que niños y niñas menores de 13 años, pues legalmente no deberían tener redes sociales. Sin embargo, muchísimos las tienen. Y bueno, independientemente de las decisiones como papás o mamás que tengamos al permitirles o no, pues es importante de cualquier forma educarles en el uso seguro de Internet, porque además ahorita están conectados constantemente, en los riesgos que existen y sobre todo en estas cuestiones de habilidades socioemocionales, donde estamos hablando de poder analizar las cosas, tomar decisiones, saber poner límites, eh, y pues bueno, básicamente, ¿no? Y expresárselos desde nuestro cariño, amor como adultos que somos, ya seamos mamás, papás o maestros, eh, y pues como personas que nos preocupan, ¿no? El que la infancia, las infancias y las adolescencias estén seguras, ¿no? Y sin tanto riesgo, ¿no? Y bueno, esta es el sitio de la Policía Cibernética para la Ciudad de México, pero hay en cada estado, pues van cambiando cosas, ¿no? Entonces, en otros estados hay que averiguar cuál es la que toca ahí, pero esta es la de la Ciudad de México. Y en lo personal, hace poquito tuve que hacer una llamada, me atendieron rapidísimo, para averiguar, qué se podía hacer en una situación y me atendieron muy rápido y muy amablemente y aparte la página tiene infografías sobre cómo protegerse, entonces está bastante útil y hay que considerarlo, ¿no? Para hacer las denuncias y que esto pues se pueda ir deteniendo cada vez más. Claro, sí, Y súper bueno, importante. Y además,
Es algo, una página que a lo mejor ahí sí para que vean puedo recorrer con mi hija o con mi hijo, ¿no? O que puedo, Claro, bueno, pedir un trabajo, no, porque hay que llevar mejor los artículos, pero es algo que se puede reflexionar. O sea, toda esta información que nos hace Elena el favor de compartir, nos sirve para entender, a ver, vamos a volver, estamos en el marco de la prevención del abuso sexual infantil. O sea, ujú, cuando tú educas, intervienes, participas, pones límites, sensibilizas, te vas a toda esta parte afectiva que ha estado comentando Elena, lo que estás haciendo es prevenir formas de violencia sexual. Eso hay que así es. entenderlo, eso es muy importante. O sea, no es solo un ideal, no es solo un consejo. Es que ya la prevención de la violencia sexual ya no es nada más que esa persona no te toque tus genitales, ¿sí ven? Ujú, Porque hay otras formas de violencia que pueden padecer y ejercer, por supuesto, también sus hijas, hijos, alumnos, alumnas, y mientras más carencias afectivas, pues probablemente más. Así que si ellos aprendieron a su edad de la tecnología, lo podemos hacer también. Métanse a las páginas. ujú. Aquí están también el teléfono y el correo de Elena. Elena, pues muchas gracias por participar en esta serie de charlas. Es un tema súper valioso y tus aportaciones son muy importantes. ¿Algo más que quisieras decir a quienes están viéndote? No, pues muchas gracias. Yo espero que sea de utilidad. Sí, esto está cambiando mucho y cada vez más, ¿no? O sea, y entonces sí es importante estar informándonos constantemente. La verdad es que desde que empezamos a informarnos nosotros de este tipo de temas a la actualidad ha habido un gran cambio, ¿no? Y cada vez es más, ¿no? Cada vez es más y más fácil que se puedan caer en los riesgos. Entonces sí, eh, lo que yo diría es que insisto, necesitamos aprender de esto, aunque sintamos que es complicado o cuesta trabajo, pues así para poder proteger hay que ponernos las pilas como adultos y adultas y echarle ganas y no pasa nada, es solamente informarnos y vamos a lograr mucho, ¿no? Y pues sería todo y muchas gracias, Gemma, a ti por la invitación. Muchas gracias, al Ujú. contrario, gracias por tu compromiso, tu tiempo, gracias a quien está viendo, compartan porque es información pues actual, útil para proteger a sus hijos e hijas, niños, niñas, alumnos, alumnas, alumnes. Ujú. Un abrazo, muchas gracias. Gracias.